Sigamos ahora con otras noticias del día. Con un machete atacaron al trabajador de una estación de servicio que intentó frustrar un robo de, escuche bien, solo 40.000 pesos. El joven de nacionalidad haitiana estuvo a punto de perder una mano por defender a una compañera. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando dentro de este local, en una estación de servicio en La Florida, ocurrió una agresión brutal. El bombero sospecha que algo puede estar pasando. Tenía razón. Adentro estaban asaltando, por eso la reacción del delincuente, hasta los perros ayudaron a repelerlo. Cuesta creer que solo por defender 40.000 pesos que había robado, este delincuente sacó nada menos que un machete y agredió al trabajador. Haitiano de nacionalidad, valiente de personalidad, Sebastián Joseph terminó con varias heridas antes de revisar el parte médico. Su compañera, a quien defendió, entregó algunos detalles. Llegó un tipo de unos 28 años con un machete diciendo que le entregaba todo el dinero, la recaudación. Yo se la entregué, le abrí la caja. Todo mi compañero vio que yo estaba en peligro y por defenderme él lo atacó con el machete. Sacó un machete y trató de defenderse para que no lo atraparan, siendo que nadie lo quería atrapar, sino que increpar. Y bueno, hirió al atendedor en ambas manos y un pequeño corte aquí en la cara. Y son esas lesiones las que pudieron tener consecuencias nefastas. Este joven de 24 años, quien hace 3 llegó a Chile, quería estudiar para convertirse en electricista. Para eso había dado la PSU y tuvo buenos resultados. Comenzaría en enero, pero primero va a tener que sanar de las graves heridas, las que incluso le podrían haber significado perder una mano. Los médicos evitaron ese desenlace. Llegó con lesiones fundamentalmente en las manos y en la cara por heridas cortantes. Son lesiones complejas porque dañan hartas estructuras, vasos, nervios, tendones. Una tragedia para la familia de Sebastián. Odette, su madre, todavía no puede creer el ataque a su hijo, tampoco su hermano ni su polola. Para ellos lo importante ahora es la mejor y más pronta recuperación. Yo vivo con mi hijo. Yo vivo sola, solamente con mi hijo. Ese mi hijo me ayuda con la casa a donde yo vivo. El doctor me dijo que ese tipo va a durar como 6 meses, que no se hace nada. Pero que ese tipo que ayuda a su mamá, paga la casa, la comida, toda la vaina. Una historia que quizás le parezca conocida. El año pasado hubo otro caso, por no exagerar, no vamos a decir que idéntico, pero sí muy parecido. Fue en febrero y el protagonista fue otro ciudadano haitiano que intentó defender a una compañera. También en una estación de servicio, otra vez un trabajador intenta frustrar un robo. Bisnel Norius, de 33 años, esa vez quedó en riesgo vital. Un caso muy similar al de La Florida, salvo que esta vez la crítica desde el municipio fue un poco más lejos. A una persona le fueron a cortar las manos anoche. No estamos hablando de un robo normal, estamos hablando de un nivel de violencia que solamente habíamos en las películas de terror o en reportajes de México o de otros países de América Latina. En Chile está ocurriendo eso ya. Un nuevo hecho que impacta por la violencia del delincuente, que llama la atención también por la valentía de un trabajador. Por ahora Sebastián se recupera de sus heridas en la Mutual de Seguridad, ya fue operado con éxito. A él, quien machete en mano no dudó en atacarlo, lo siguen buscando con esta fotografía.